Leemos este versículo 29 de Juan capítulo 5. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La semana pasada hablamos sobre la resurrección final de los creyentes y de los incrédulos basados en los dos textos, versículos 28 y 29. Pero hay algo que me parece muy importante dejar claro dentro de este versículo 29, y es esa palabra, los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Porque esto nos puede dejar un concepto equivocado de lo que es la salvación, de lo que es hacer lo bueno o hacer lo malo. Cuando el Señor Jesús caracteriza a los creyentes como los que hicieron lo bueno, o a los incrédulos como los que hicieron lo malo, no está enseñando que la salvación es por obras. Ese texto ha sido usado para eso, para malinterpretar, para usar mal la palabra del Señor. Y realmente el Señor no está diciendo que somos salvos por obras. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Cuando se refiere a los que hicieron lo bueno o a los que hicieron lo malo, vamos a aprender hoy, vamos a recordar, vamos a entender mejor este contexto. Entonces, comencemos por ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 4. Desde el versículo 2, por favor, vamos a leer. Romanos capítulo 4, versículo 2 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Dice, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Pero al que obra, ni se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Note que aquí está diciendo la Escritura, hablando de un hombre llamado Abraham, un hombre muy reconocido por su fe. Y está diciendo acá, él fue justificado por sus obras. Y entonces aquí ya está diciendo el apóstol Pablo, quien se justifica delante de Dios por las obras tendrá de qué gloriarse. Y si hay algo de lo que Dios es celoso, es de la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y la salvación es una gloria que solo le pertenece a Dios. La salvación es algo que Dios no comparte con nadie. Es una obra total, absoluta, suficiente, solo de Dios, de nadie más. Por eso dice aquí, tendría de qué gloriarse este hombre, pero dice, pero no para con Dios en el versículo 2. No tiene que gloriarse para con Dios. Sí, muchos se pueden mofar, muchos pueden alardear, muchos pueden mostrar sus obras ante los hombres y creer que por eso es que ganan su salvación y quizá ganarse el aplauso de los hombres, la admiración. Pero dice acá, no de Dios. Continuemos. A los Gálatas también les dice algo. Capítulo 2, versículo 16. Dice la Escritura, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien, ya hablamos anteriormente lo que tiene que ver con la ley, con las obras de la ley, que son las que creen algunos que por ellas alcanzarán la salvación. Pero definitivamente ya nos queda muy claro que es por la fe en Cristo, es por la obra de Cristo en la cruz y por la oportunidad que nos da al conocer el Evangelio que viene de Dios, para fijarnos en Cristo, en su sacrificio en la cruz, en su obra redentora, por el derramamiento de su sangre y por lo que continúa diciéndonos el Señor, por ejemplo en Tito capítulo 3 versículo 5. Nos habla algo más de lo que justifica por qué la salvación no es por obras, sino por una obra soberana y única de Dios. Dice, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no por esas obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces ya vamos encontrando más razones para entender que la salvación es de Dios, no es de los hombres. El hombre siempre quiere tender o tiene la tendencia a hacer obras para creer que por ellas se está ganando la salvación, pero esto realmente no es una buena intención. Esto es una intención de alimentar el ego y al mismo tiempo de demostrar su incredulidad, su inseguridad en la salvación que Dios ofrece. A mí no me parecería suficiente la salvación de Dios, entonces ¿qué tengo que hacer? Obras, hacer algo que realmente sea suficiente. Esto es soberbia. Y nosotros tenemos que reconocer que la obra que Dios hizo es perfecta, es completa, no le faltó nada al Señor. Todo lo terminó en Cristo, en la cruz y en su resurrección de entre los muertos. Encima de esto, añade que viene el Espíritu de Dios sobre la tierra y nace la iglesia. Sobre los creyentes desciende el Espíritu de Dios, los bautiza. Por eso está hablando acá Pablo y está diciendo, por su misericordia, Él fue quien tuvo compasión de nuestra miseria, de nuestra condición miserable, una absoluta incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Ni un solo recurso hay en nosotros para ser salvos. Ahí es una inmensa necesidad llamada pecado. Por eso necesitamos un Salvador. Pero en nosotros no hay un solo mérito. En nosotros no hay una sola capacidad para alcanzar tal hecho. ¿Qué más dice? Por el lavamiento de la regeneración. El único que nos puede regenerar, limpiándonos completamente, es el Espíritu Santo. Y por la renovación que hace en nosotros por medio de su palabra. ¿Y de dónde viene la palabra de Dios? De Dios mismo. Entonces vamos concluyendo que en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, reafirma el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, lo que es la salvación por una razón contraria a las obras humanas. Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe,
sí se da cuenta. Dios no quiere que nadie tenga de qué gloriarse. Ya hemos leído bastante sobre cómo Dios quiere salvarnos. El objetivo principal de la salvación en los hombres es que demos la gloria a Dios, es que le demos a Él la honra, es que lo adoremos a Él, que nos rindamos ante su voluntad. Pero si yo creo que me salvé y no que Él me salvó, pues como que no le debo nada. Pero si yo sé que Él me salvó sin merecerlo, como dice acá, por gracia, entonces le debo todo. Le debo absolutamente todo. Le debo adoración, le debo alabanza, le debo honra, le debo servicio, le debo todo, le debo a Él. Mi vida entera se la debo a Él. Y por eso usted dirá, pero pastor, aquí dice por medio de la fe, pero la fe es lo que nosotros manifestamos. Sí, pero es que la fe es la única obra del hombre, la única acción del hombre que no es una obra. Y por esa razón es que dice aquí, dice por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pero no dice en plural, dice en singular, porque él viene hablando es de la gracia. La gracia viene de Dios, el regalo viene de Dios. Pero ¿cuál es el medio para la salvación? La fe. Claro que hay responsabilidad humana. Yo sé que hay algunas doctrinas que dicen no, el hombre no hace nada. Sí, hay algo importante en la salvación, la fe. Porque ya hemos aprendido suficiente que si las personas no creen, pues simplemente no se salvan. Pero eso no es una obra por la cual usted deba gloriarse. La fe usted la puede depositar en cualquier dios pagano, en cualquier religión, en cualquier estilo de vida. Pero usted pone la fe en Dios, es porque Dios mismo, en su amor bondadoso, ha derramado su espíritu para que su evangelio sea predicado a toda criatura. Y cuando oímos el evangelio, tenemos la oportunidad del arrepentimiento y conocemos al verdadero Dios para creer en Él. Así de que no es porque creímos, es porque Él nos dio la oportunidad de conocerlo. Él fue el que se apareció en nuestro camino. Si Él no hace el sacrificio en la cruz, no hay salvación. Si Él no nos deja su evangelio para conocerlo, ¿cómo podemos creer en Él? Pablo lo dice a los romanos en el capítulo 10, recordamos. ¿Cómo invocarán al que no conocen? ¿Cómo conocerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Pero en sí el evangelio viene de Dios, es por gracia. El evangelio nos ha sido predicado por pura gracia, no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Entonces, por eso quiero dejar claro que la fe es un acto nuestro, pero no es una obra, es una responsabilidad. Sin embargo, nunca tendremos de qué gloriarnos por eso. Siempre le daremos es la gloria a Él. Ahora, entonces, ¿qué son las buenas obras? Según nos enseña la Escritura, simplemente son evidencias de nuestra salvación. En Romanos capítulo 8, versículo 7 nos dice la Escritura, hablando del hombre natural, que es aquel que no obedece, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene el poder. ¿Quién es el que le da el poder al hombre para obedecer a Dios mismo? El Espíritu Santo. Y él no está en una vida que no haya tenido un genuino arrepentimiento y una fe en Jesucristo. Ahí es cuando viene el Espíritu Santo y lo sella, lo bautiza, como nos dice Efesios 1:13. Y de esa manera podemos obedecer al Señor. Dios no va a condenar al mundo
por haber hecho cosas malas. Lo va a condenar ¿por qué? Por incredulidad. La palabra de Dios es clara. El Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado y dice, de pecado por cuanto no creyeron. Ahí está el asunto. Ahora, ¿no creen? Se nota cuando no creen. Bueno, y algunos que decidieron creer, los va a salvar. Como dice también Juan 1:12, que ya lo hemos leído anteriormente. A los que creyeron, les será dado el derecho o el hecho de ser hechos hijos de Dios. El Señor mira es la fe, pero realmente la fe es una manifestación que después de la salvación se nota. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, desde el versículo 43 en adelante. Lucas capítulo 6, versículo 43, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, el resultado de creer en el Hijo es precisamente hacer lo bueno. Ese es el resultado de creer en el Hijo. Eso es lo que Dios llama como hacer lo bueno, allí en el versículo 29, que es el que estamos centrados. A los que hicieron lo bueno o a los que hicieron lo malo. Los que hicieron lo bueno tendrán resurrección para vida eterna. Y cuando el Señor está hablando de hacer lo bueno, es de haber creído. Juan capítulo 3, versículo 21, recordamos que nos dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, el que practica la verdad, el que hace lo bueno, viene a la luz. Cuando decimos viene a la luz, ¿a quién viene? A Cristo, sigue a Cristo, sigue su palabra, sigue su verdad. Es el que se acerca al Señor, el que hace una buena, es la buena obra que hacemos nosotros, seguir a Cristo. Dice para que sea manifiesto. Mire que hay una manifestación, hay un resultado, hay unas evidencias del que cree, del que se acerca al Señor, del que dice yo soy creyente, yo soy cristiano. Hay unas evidencias muy marcadas. Dice para que sea manifiesto que sus obras son hechas no lejos de Dios, dice hechas en Dios. ¿Y por qué dice hechas en Dios? Por lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. Por eso las obras buenas son hechas en Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Note lo que está diciendo la Escritura aquí. Somos hechura suya, somos la nueva creación de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Somos esa nueva creación que ha sido diseñada y hecha
especialmente para hacer buenas obras. Mire que no dice, porque Dios toma a los que hacen buenas obras para hacerlos una nueva creación. Es porque precisamente está destruyendo nuestra manera antigua de vivir. El Señor está destruyendo ese viejo hombre en nosotros y está haciendo de nosotros una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice acá, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde están preparadas esas obras? En Dios. ¿Y dónde están plasmadas y escritas para que las aprendan y las pongan por obra y las hagan? En la palabra, en la escritura. Pero usted encontrará personas en el mundo que no son creyentes y leen mucha Biblia, pero no hacen la buena obra, no siguen a Cristo, no creen en Él. Eso es lo que Dios llama como una buena obra o una mala obra. Hay personas que se portan bien e incluso utilizan la Biblia para aprender buenos comportamientos y quizá a veces se comportan hasta mejor que algunos creyentes. El asunto es que Dios no mira eso como la base para entrar en el reino de los cielos. El Señor mira esto es como el resultado de lo que realmente nos entrará en el reino de los cielos, la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces Santiago hace una observación sobre lo que es realmente el resultado de la fe. Santiago capítulo 2, desde el versículo 14. Miremos qué dice aquí la escritura. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿le está hablando? A los judíos, ¿no? Y a la iglesia, y les está diciendo, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Y cuando está diciendo de qué aprovechará, está diciendo de qué le sirve a usted decir que tiene fe, que cree en Cristo. Eso no sirve. Hay algo que da una evidencia. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, esto solo es un ejemplo que da Santiago de una manifestación, pero hay muchas. Hay muchas manifestaciones que definen si una persona realmente tiene fe, si realmente es un creyente. Cuando hablamos de fe, soy un creyente o no soy un creyente. Por eso continúa en el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahí hay una contradicción, hay una guerra. Bueno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Mire lo que dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así de que no es una fe más obras, sino que son unas obras por la fe.
Esa es la gran diferencia. Solamente decir yo creo en Cristo, ya me salvó. No, eso se va a notar. Eso se evidencia. Por esa razón es que nuestro Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto no es una cuestión de declaraciones donde engañamos, como cuando le decimos a una persona te amo, como cuando le decimos a alguien palabras así, pero realmente no es lo que decimos. Nuestro Señor dijo, hay muchos que de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Bueno, entonces entendemos por qué anteriormente leímos lo que el Señor dijo, del tesoro de su corazón, el árbol bueno saca lo bueno, pero también del tesoro de su corazón, el árbol malo, saca lo malo. Porque palabras y apariencias, todos. Pero el Señor mira es el corazón. Y cuando el Señor mira el corazón, mira las evidencias. Un ejemplo, ¿cómo se evidencia el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros entender que realmente Dios amó bondadosamente al mundo? O ama, sigue amando bondadosamente al mundo. Romanos 5:8 lo dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Evidencia, no solo es una palabra de cajón. Y muchos usamos la fe como una palabra de cajón. Yo soy un creyente, yo soy cristiano. Llevamos una evidencia, la Biblia en la mano. Llevamos una evidencia, criticar a los demás. Este conoce harto. Este me saca todos los pecados, me los exalta. ¿Porque es muy santo? No, porque se escuda detrás de estar señalando a los demás para mostrarse delante de los hombres que no es tan malo como ellos. Pero Dios, que conoce el corazón, sabe que esto no es más que una cortina de humo, que un autoengaño y una mentira grandísima contra Dios. Así de que el tesoro de nuestro corazón sí sale a la luz. Nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Vamos a continuar. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, ¿de qué manera usted cree en Dios? ¿Usted cree que Dios existe? Sí. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Pero usted cree que debe seguir al Dios de la Biblia? ¿Usted cree que debe seguir la palabra de Dios y obedecerla? No. Lo que me gusta sí, pero lo que no me gusta no. Bueno, entonces usted no es un creyente. Eso ya evidencia. Usted cree igual que los demonios. Usted tiene una fe demoníaca. Eso es cierto. No sé cuál sea su fe, pero aquí vamos aprendiendo. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora veamos que quienes rechazan al Hijo están caracterizados por hacer lo malo, para que entendamos el asunto más claramente. Juan capítulo 3 versículo 18 y 19. Dice la Escritura: el que en él cree no es condenado. Nota que no está hablando de obras, sino de fe. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, 3 veces ya nombra la palabra fe, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas.
Las obras, sus obras evidencian. Las personas no creen porque no quieren, o sea, no deciden seguir a Cristo porque no quieren dejar de hacer lo que les gusta hacer. Entonces hay muchas personas que asisten a la iglesia y les gusta y se sienten bien y hasta hacen sentir bien a los demás, pero realmente llevan una vida a su manera, llevan su propio evangelio, tienen su propio concepto de lo que es el evangelio y aunque no lo dicen, lo hacen, creen en Dios a su manera. Las escrituras enseñan que Dios juzga siempre a las personas con base en sus obras. Hay suficiente texto, solamente les voy a citar algunos. Salmos capítulo 62, versículo 12, para que usted los apunte si quiere y luego los lea. Isaías capítulo 3, versículos 10 y 11. Habla de cómo Dios juzga a los hombres por sus obras. Jeremías capítulo 17, versículo 10. El capítulo 32, versículo 19 también lo dice. En Mateo capítulo 16, versículo 27, sigue hablando el Señor que juzga a los hombres por sus obras. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Y en Apocalipsis hay dos citas, el capítulo 20, versículo 12 y el capítulo 22, versículo 12, donde Él termina diciendo allí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Él viene a galardonar, Él viene a darle a cada uno su recompensa según sus obras. El Señor sabe quién es cada uno de nosotros. Y esto es muy importante, hermanos, porque quizá entre nosotros, en una reunión como hoy, en un lugar como este, pareciera que todos somos creyentes. Aquí todos parecemos creyentes. Aquí todos somos respetuosos, todos nos amamos, todos cantamos al Señor, hasta lloramos. Si alguno lo siente, se arrodilla. Pero cuando estamos fuera de una reunión como esta, donde nadie nos ve, cuando estamos en el trabajo o en nuestra vida cotidiana, en la calle, cuando estamos solos y nadie nos ve, allí Dios ve nuestro corazón y sabe quiénes somos realmente y nos convence. ¿Ah? No se olvide de eso nunca. Ahí es cuando usted sabe quién es. ¿Usted quiere saber quién es realmente? Pídale a Dios que le recuerde siempre, en esos momentos donde nadie lo ve, su comportamiento, su actitud, sus pensamientos definen claramente quién es usted, si usted realmente es un verdadero creyente o no. Porque hay algunos que se van a llevar sorpresas. Recuerda lo que dice el Señor allí en Mateo 7. Un día muchos me dirán, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto y lo otro, ¿cómo así que no vamos a entrar al reino tuyo? Y el que les dice, nunca los conocí. Nunca. ¿Por qué dice nunca los conocí? Porque conocer habla de intimidad, habla de comunión, habla de relación. Y Él les va a decir a ellos, ustedes sí iban a la iglesia, ustedes sí leían Biblia y hasta predicaban bueno y le daban duro a los otros, oiga. Y señalaban bastante. Pero yo sé quién eres tú. Y nunca me buscaste de corazón y nunca buscaste agradarme. Eso se lo va a decir el Señor a muchos y se van a llevar su sorpresa, porque creen que por obras van a entrar. No, el Señor mira es la verdadera fe, la del corazón, porque las obras manifiestan la condición del corazón. ¿Cuál es la condición de su corazón hoy?
En sus obras se sabe. El Señor lo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Y basado en esto, más adelante, en Mateo 15, versículos 18 y 19, enseñó lo siguiente: pero lo que sale de la boca del corazón sale. Bien, ya lo dijo anteriormente. Y esto contamina al hombre, porque del corazón, ¿qué sale? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y la lista es muy larga, pero el Señor dice, ¿todo esto de dónde sale? Del corazón. Por esa razón es que recuerdo cuando nuestro Señor dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya es adúltero en su corazón. ¿Quién ve eso? Solo Dios. Aquí algunos hermanitos dicen, hermanita, muy buenos días, Dios le bendiga, y deje que la hermanita dé la vuelta. ¿Y cómo la mira? Dios sí ve eso. Y usted quizá esconderá sus ojos de su esposa o de los hermanos que no lo estén mirando, y usted no sabe cómo los tuerce para que nadie se dé cuenta, y disimula y se esconde, como el que se esconde en un lugar a ver pornografía y nadie lo ve. O aún sin ver pornografía, un lascívico completo que ve pasar a cualquier persona, hombre o mujer, porque hoy en día las personas es canibalismo total. Y entonces miran con lujuria a toda persona y las personas ni se dan cuenta. ¿Cuántas personas van andando y no saben que hay otros lujuriosos observándolos y van y hacen una cantidad de cosas tan terribles solo porque miraron a una persona? Eso es lo importante también de no despertar la lujuria, porque hay hombres que llevan una mente tan volátil para pensar en lo malo, pero es que hay sobre todo las mujeres, ¿no? Pero hay hombres también que son tan luciditos que ya no ponen la mente de otros a trabajar en lujurias, que se la pintan. Sí, no le dan lugar no lo dejan trabajar en pensar, porque hoy en día ya no hay que decir cómo se verá desnuda, no, cómo se verá vestida esta mujer. Ya las mujeres y los hombres hoy en día quieren solo un desfile de atributos físicos. Sin embargo, eso también es un problema de lujuria en la mente. Y algunos dirán, no, pero es que yo no tengo ningún problema. El morboso o la lujuriosa es el que mira. No. ¿Con qué intención yo salgo? ¿Qué quiero mostrar al mundo? ¿A Cristo o mi carne? Eso deja ver desde el corazón. La inmoralidad no solamente es una cuestión de lascivia visual, es también despertar eso en las demás personas. En las redes sociales, que hoy se habla tanto de eso y se muestra, son una vitrina de lujuria. Pensemos, ¿somos la vitrina o andamos mirando vitrina? Cualquiera de las dos. Dios ve eso. Y puede que nadie más juzgue y nadie más sepa la realidad de lo que usted es. Ahora no hablemos solo de lujuria. Usted puede estar envidiando a su hermano. Usted puede estar teniendo rencor y deseando algo malo y resentimiento contra su prójimo. Y quizá lo abraza y le dice, hermanito, mi amado pastor. Y eso las costillas me traquean y yo, uy, cuánto me ama. Pero ¿qué hace cuando sale? ¿Qué hace con su lengua con la que me puede no abrazar sino envolver? Hay unos que tienen una lengua tan larga para murmurar y rajar de su hermano, de su hermana. Uy, si vio
Sentémonos en el banquillo de los escarnecedores, hermanito. ¿Y tú qué piensas de esas palabras del pastor? ¿Y tú qué piensas de ese hermanito que llegó como 30 segundos tarde al culto? ¿Lo condenamos o lo salvamos? Pues démosle gracias a Dios que no somos como él. Padre, gracias porque no somos como ese pecador. Y aquí, hermanito, Dios le bendiga, hermanita, Dios le ama. Dios ve el corazón. ¿Qué hace usted en su casa, con su cónyuge? ¿Cómo se trata con su familia? ¿Cómo es usted de íntegro en su trabajo? ¿Sabe quién ve eso? Su jefe muchas veces no ve que usted se roba el tiempo en su trabajo. Que cuando el jefe sale, usted de una vez se va a dormir. O se va a hacer tertulia. O se va a mirar cómo le quita el negocio al jefe. Ay, ¿qué hacemos dándole plata a ese? ¿Qué hacemos dándole no sé qué? Y critique. ¿Cómo hacemos un golpe de estado contra el jefe? ¿De dónde vienen esos golpes de estado? ¿De dónde vienen los sindicatos? De uno que en el cielo, y no cayó como una rosa, cayó como un rayo, por hacer sindicato, por estar simplemente en rebeldía, en envidia, y a veces, hola jefe, buenos días. ¿Y cómo se comportan en su trabajo? Esos trabajos virtuales de hoy en día, ¿no? Y el jefe seguro que está pagando un sueldo justo y a veces preocupado, ¿será que sí le estoy dando lo justo? Y el otro prende el computador y ahí lo tienen y dicen, no, ahí está conectado. Y está por allá que hace otras cosas. ¿Sabe quién ve eso? Dios. Y el problema no es que lo vea y lo castigue por eso, porque eso es lo mejor que nos puede pasar. Cuando Dios nos castiga por malhechores, nos corrige, nos disciplina y nos azota porque nos ama y no nos quiere ver mal. El problema es cuando nosotros ni nos damos por enterados que Dios está viendo eso y que eso es una evidencia de que no estamos viviendo como creyentes. ¿Somos realmente un creyente? Un creyente es creyente en el culto dominical, en los seminarios, en las escuelas bíblicas, en el trabajo, en la casa, en la calle, solo o acompañado con el lenguilargo que se le acerca para rajar o con el envidioso y no se presta para nada. Ese es un creyente. No es solo decir yo soy cristiano. Recuerde que define su corazón sus obras. El apóstol Pablo también enseñó que las acciones de las personas reflejan su naturaleza interior. Vamos a Romanos capítulo 2, versículos 6 en adelante. Dice la Escritura, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. No hay acepción de personas. Dios juzga a todos por igual. Los juzga desde el peso
Hay una balanza en la que Dios nos pone a todos. Esa balanza es su amor y es su palabra. Esas son las balanzas que nos van a medir siempre delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de esa balanza, de la ley de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios con base en su amor? ¿Estamos correspondiendo a esto? ¿Estamos correspondiendo a su palabra? Entonces vamos entendiendo y concluyendo que las obras definitivamente revelan la presencia o la ausencia de la salvación en el corazón de las personas. ¿Es usted salvo? ¿O es usted creyente? ¿O usted no es salvo porque es incrédulo? Eso se nota. Entonces las obras no producen la salvación. Recuerde que no producen la salvación. Son una evidencia muy clara de la salvación. Revelan la presencia o la ausencia de la salvación en su vida. Miremos un ejemplo muy importante de los hombres en los cuales se revela la ausencia total de la salvación. Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante. Algunos se lo saben de memoria, otros nunca lo han leído. Y aunque algunos se lo saben de memoria, no lo creen. Mire lo que dice el Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia. Esa es la razón. Todo lo anterior es la razón. El hombre se dedica a ver a Dios a su manera. Se definió su propio Dios. El Señor dice: no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos. Pero el hombre se hace su propia imagen. Y entonces dice: para mí esto es Dios. Yo creo en Dios de esta manera. A mí me parece. No. No es así. Y por haber pensado de esa manera, dice, Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, o sea, en el deseo de sus propios corazones por pecar, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Nota, ese es ¿por qué el Señor los llama necios? Cambiaron la verdad por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Le dan culto al cuerpo, le dan culto a su razón, le dan culto al hombre, le dan culto a las criaturas, pero al Creador no. ¿Cuál es nuestro culto al Creador? Romanos lo dice también, ¿cierto? 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, porque este es nuestro culto racional, pero no lo hacen, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cuál es la primera? Está diciéndoles acá, los entregó a la inmundicia. Ahora los entregó a pasiones
vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿De qué habla esto? Póngale el nombre que quiere y quiéralo manipular, pero esto habla de ideologías de género. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, esto habla de deseo lujurioso, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es terrible, hermanos. Mire cómo el hombre cada día es más perdido y más alejado y más depravado, y creen que Dios los ama y que Dios los perdona y que van a entrar de la mano del Señor al cielo. ¿Cómo? ¿Borrando esto? Ni porque rompan todas las Biblias. El Señor ya lo dijo. Usted podrá cambiar las cosas, acomodarlas a su manera. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sí ve? Porque el que aprueba y decide tener en cuenta a Dios, no se va contra la naturaleza que Dios estableció. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Eso es juicio de Dios, hermanos. 3 cosas que encontramos acá. ¿Cuál es la primera? Los entregó a la inmundicia. Segundo, los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahora los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Estando atestados, o sea, saturados, bien llenos de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes. Oiga, ojo con esto, sobre todo en el día de hoy. Desobedientes a los padres, necios, desleales, o sea, infieles, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Yo no sé si algo de esto lo alcanzó a rozar a usted. No sé. Pero esto no son evidencias de creyentes, esto no es una lista de creyentes. Quizás la lista de asistentes a una iglesia que no son creyentes. Quizá en esa lista están muchos teólogos. Pero esto no es una evidencia, porque Dios a sus hijos no los entrega de esta manera. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, por si alguno dice, yo voy para el cielo así, Dios me ama, ¿son dignos de qué? De muerte. Y mire, no solo los que las hacen, ojo con esto, porque hay muchos que son bien, ¿cómo se dice esto? No quiero decir la palabra coloquial porque es un poco fuerte, pero aquellos permisivos con el pecado, aquellos pusilánimes que no se atreven a decir la verdad y no tienen celo de Dios para decir, sí, yo te amo, yo te puedo apreciar mucho, pero no estoy de acuerdo, ni consiento, ni participo para nada con esto en ti. Aquí dice, también los que se complacen con los que practican todas esas cosas dignas de muerte. Pensemos, hermanos, ¿somos realmente creyentes? Un creyente da la vida y sabe que puede perderlo todo, a sus cónyuges, a sus hijos. Por eso dice la Escritura, el Señor dijo, yo soy causa de división.
Porque el que está en el Señor, el creyente, marca la diferencia, y cuando ve que algo no está bien, inmediatamente dice la verdad y pone un límite. Es cierto que el Señor comió con pecadores, pero no les consintió el pecado. En ningún momento. Un creyente verdadero se evidencia porque no comulga. Mire, tanto que el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, cuando habla de un hombre que dice ser hermano, está hablando de uno que dice ser hermano, que asiste a la congregación con ellos, quizás muy buen ofrendador, hasta servidor, pero dice, este no vive piadosamente. Este está viniendo acá con su madrastra como si fuera su esposa, su mujer. Este es un depravado. Dice, a este perverso, sáquenlo, dice. Y con ellos, dice también Pablo, ni coman. Con el que dices, diciendo ser hermano y hace cosas semejantes, con el tal ni aún comáis. Porque si usted le consiente y le aplaude y le complace el pecado a otros, y no estoy hablando de mandar en juicio a los demás, pero tenga celo. Si usted no hace esto, usted está participando de ello. Usted se está haciendo partícipe de esas cosas. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Habla de obras, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí se conoce un verdadero creyente, el que anda en el Espíritu. Y no el que satisface los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Esta es la manifestación de un incrédulo, que son, una vez más, si ve que la lista sigue: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todo lo que se parezca a todo esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se le ocurra pensar que por apariencias va a entrar al cielo. Y ya sabemos de dónde salen todas esas cosas, del corazón. Así de que si eso todavía está en su vida, de su corazón sale, hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día en que debemos tener un arrepentimiento genuino y una fe verdadera, una buena obra, como dice aquí, un buen acto, una buena decisión, creer en Jesucristo, obedecerlo a Él, agradarlo solo a Él, más el fruto del Espíritu, una evidencia de alguien que tiene la presencia de la salvación en su vida. ¿Cómo es una persona salva? Está llena de amor, llena de gozo. Y usted dirá, yo tengo gozo. Pues dígale a su cara, porque su cara no sabe que usted tiene gozo. Paz. Una vida llena de paciencia. Una vida llena de buenas intenciones y buenas actitudes, benignidad, que todo lo que hace lo hace para bien y en beneficio de los que están a su alrededor. Lleno de bondad, piensa siempre en suplir las necesidades de los demás.
Una persona llena de fe, una persona que confía en Dios, que confía en su palabra. Una persona que es sujeta a la voluntad de Dios siempre. Mansedumbre, dispuesto a ser moldeado por el Señor, moldeado en su carácter. Una persona llena de templanza que le puede decir al pecado no. A las ofertas del mundo les puede decir no. Uno que se sujeta a Dios resiste al diablo para que el diablo huya de su vida. Eso es templanza. Tiene la capacidad de resistir en medio de la tentación. Y esto hay que ejercerlo como creyentes. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, si la carne del creyente ha sido crucificada, ¿para qué se va a bajarla de allá? Déjela crucificada. Pero hay unos que viven con ese cuerpo crucificado al hombro. No quieren dejar esos hábitos, esos rudimentos que no son evidencia de una persona salva, ni de un creyente, sino de un incrédulo. Dice finalmente el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Usted vive por el Espíritu de Dios? ¿El Espíritu de Dios mora en usted? Pues que se le note. Porque de lo contrario el Espíritu de Dios no vive en usted. Aquí dice, si vivimos por el Espíritu, porque muchos viven, pero no por el Espíritu de Dios, simplemente por el aliento de vida. Tienen una vida física, una vida terrenal, pero espiritualmente siguen muertos. Por eso todo esto es tan, lo que leímos anteriormente es tan normal para las personas. Y algunos dicen, pero yo no le veo problema a eso. Yo no le veo problema que el niño se cree la mata, pues pongámoslo en una esquina y le echamos agua. Yo no le veo problema. No le veo problema a mis palabras, no le veo problema a mis acciones, no le veo problema a mi comportamiento, no le veo problema a mis celos, no le veo problema a mis envidias, a mis resentimientos, a mis murmuraciones, no le veo problema a mi hipocresía, no le veo cuando usted no le ve problema al pecado es porque usted no ha nacido de nuevo. Es porque el Espíritu de Dios no mora en usted, porque el Espíritu Santo es santo, separado del pecado, y Él nos redarguye. Y si el Espíritu no nos redarguye, es porque no vive en nosotros. Entonces Él nos convence de que somos incrédulos. Nos convence del pecado de incredulidad por el cual necesitamos un Salvador. Si alguno no cree realmente en el Señor, necesita arrepentirse hoy de sus pecados, creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y tiene que tener la decisión firme de vivir solo, obedeciéndolo a Él, agradándolo a Él, aunque esto le cueste la vida. Y cuando digo la vida, incluye su familia, su trabajo, todo. Usted no le falla al Señor. Aunque se quede completamente solo, usted haga la voluntad de Dios. Ahora no lo haga por apariencia. Con esto cierro, llegando desde el principio. No haga obras para ganarse la salvación. Solo examínese en este espejo que hoy Dios nos puso para decir, oiga, ¿soy salvo? Yo no soy salvo. Yo no he nacido de nuevo, porque todo esto me encanta. Todo esto me deslumbra. Es mi estilo de vida. Ah, bueno, si hoy muere va al infierno eternamente. Hoy debe arrepentirse. Pero si usted sabe que estas cosas las rechaza su corazón, y si en algún momento pasa por alguna de estas circunstancias y le duele y llora y se compromete con Dios y ayuna si es necesario, hasta crucificar esa pasión, ese mal deseo, ese mal comportamiento, es salvo, porque aborrece el pecado y huye del pecado siempre para agradar a Dios.
Solo hablé hoy de lo que es la evidencia o de la ausencia o de la presencia de la salvación en la vida de un creyente, en el corazón de una persona. ¿Es usted salvo? Se debe notar. ¿O se nota que usted no es salvo? Pues si hoy hay un arrepentimiento genuino, nuestras vidas van a ser diferentes. Y no es imposible ser luz. Si somos salvos, no es imposible ser un ejemplo. No es imposible ser la sal de la tierra. Algunos no lo son porque simplemente no son salvos. No pueden hacer buenas obras porque no son la nueva creación de Dios aún. Pero Dios todavía tiene su gracia presente en la tierra y puede hacer que hoy usted sea una nueva criatura y su vida sea transformada radicalmente a partir de hoy. Amén. Vamos a orar.